Creo que apenas hemos rozado la superficie de nuestro entendimiento sobre lo avanzadas que eran esas civilizaciones y lo que sabían en esa época. Y por eso necesitamos dejar de ignorar el pasado y pensar que es primitivo. Si queremos encontrar respuestas para comprender los aspectos más amplios de todo, de nuevo, no cómo enviar un cohete a la luna, sino entender nuestro papel en el universo y cómo, en nuestro ser, somos lo que somos. El viaje no se trata solo de explorar el vasto universo, sino de sumergirnos en nuestro propio ser. Esa es la verdadera esencia. Necesitamos dirigir nuestra mirada hacia adentro, ya que somos el reflejo del universo entero. Somos el microcosmos dentro del macrocosmos. En definitiva, representamos la totalidad de todo lo existente. Me gustaría dar la bienvenida a Matt Lacroix al programa. ¿Cómo estás, Matt? Hola, es genial estar aquí, Alex. Estoy emocionado por nuestra conversación de hoy. Yo también, amigo. Muchas gracias por venir al programa, hermano. Estoy emocionado de hablar sobre algunos de mis temas favoritos acerca de las civilizaciones antiguas, la espiritualidad entremezclada, los orígenes de la humanidad, todo tipo de cosas asombrosas, cosas de las que el movimiento arqueológico, mainstream, realmente no ha hablado y como una especie de historia perdida, y cosas que simplemente intuimos que algo no está bien. La historia que nos cuentan, como que, ¿en serio? Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Creo que ha sucedido en la religión de muchas maneras y ahora está sucediendo en la arqueología. Creo que es en la física y en tantas otras ramas donde la gente simplemente dice esto no tiene sentido y tú eres una de esas voces que intenta difundir la buena nueva, así que te lo agradezco. Primera pregunta, amigo, tengo que preguntarte, ¿cómo comenzaste tu viaje por la madriguera de las civilizaciones antiguas? Para mí, fue como caer en ellos sin saber realmente hacia dónde iba. Simplemente llegó a mí. Recuerdo ser niño y estar absolutamente fascinado, casi de manera subconsciente también, porque no entendía por qué me fascinaba tanto. Sabía que era joven, pero ver cosas como Stargate y cualquier cosa relacionada con civilizaciones antiguas, incluso cosas como Indiana Jones en su búsqueda de artefactos antiguos, siempre resonaba con algo muy poderoso dentro de mí. Pero no fue hasta años después, con una mente abierta y todas estas curiosidades, sí, como dijiste, quizás cuestionando cosas y queriendo saber más. Y esa narrativa me llevó a caer en toda esta carrera que ahora es mi ocupación a tiempo completo, viviendo y respirando, intentando no solo, supongo, establecer para que la narrativa principal entienda este capítulo perdido de nuestra historia. Un capítulo perdido que es muy misterioso y desconocido, que se remonta a estos aspectos de nosotros que parecen haberse perdido más adelante, y no este comienzo primitivo, sino este inicio más, supongo que podrías llamarlo, sofisticado y divino, de quienes sabíamos que éramos y qué estábamos haciendo, construyendo estas gigantescas pirámides y templos, mientras que más adelante, aunque ahora podamos ser tecnológicamente avanzados con todos estos teléfonos y computadoras, no creo que realmente entendamos quiénes somos como ellos lo hacían entonces. Y algunas de las revelaciones de las que vamos a hablar hoy, algunas de estas novedades vanguardistas e increíbles que están sucediendo, están desvelando ese misterio de una manera que nunca antes había existido, donde realmente estamos asomándonos y pudiendo mirar evidencia de una amplia variedad de lugares diferentes, ya sean textos antiguos o descubrimientos arqueológicos o incluso narrativas bíblicas ancestrales. Estamos observando algo a lo que podemos atar muchas cosas distintas, reescribir la narrativa y decir, miren, tenemos un capítulo entero, perdido de nuestra historia, que parece abarcar múltiples épocas, no solo un pequeño fragmento. Eso es de lo que vamos a hablar, de lo que hemos tenido, que se ha perdido tanto a lo largo del tiempo que casi hemos olvidado quiénes somos y de dónde venimos y cuán lejos se remonta nuestra historia. Y así, hoy vamos a intentar conectar eso de una manera que creo que nadie ha escuchado antes, porque realmente necesitamos llegar a ese punto. Como dijiste, todos de alguna manera ya lo saben, ellos son como, bueno, sí, más o menos sé que las pirámides no fueron construidas por esclavos y son primitivas y tenían faraones, siendo construidas para albergar faraones. Sabemos que ahora es momento de avanzar esa narrativa, con evidencia de vanguardia, no solo diciendo algo objetivamente y no tener nada con qué respaldarlo. Traigamos las pruebas reales y cambiemos esta narrativa de una vez. Creo que algo que he notado en mi programa
Al hablar con tantos maestros espirituales y personas de distintos ámbitos, desde físicos cuánticos hasta canalizadores y otros, es que la narrativa constante que sigo escuchando es que estamos en un gran cambio de conciencia, que todos estamos elevando nuestra percepción. Y creo que esto se está viendo influenciado por eso, porque necesitas cuestionar lo que te han dicho, porque ahora estás despertando a verdades innegables y estos artefactos están empezando a aparecer hoy, no hace 100 años, cuando probablemente los habrían ignorado, pisoteado, sin siquiera considerarlos, Exacto. ¿Cómo lo hicieron? Sí. lo cual realizaron. Y la idea de que las pirámides eran solo tumbas, en esencia, fue de unos pocos, algunos ingleses. Fue realmente un fraude, sí, ni siquiera era auténtico. De hecho, falsificaron el nombre de Khufu encontrado dentro de la cámara, debajo de la cámara del rey, y en realidad nunca estuvo escrito allí. Y hay mucha especulación y evidencia de que toda esa historia es de hecho un fraude completo. Y no es curioso que cada templo en Egipto que alberga algo tiene jeroglíficos por todos lados, diciéndote toda la propaganda de cómo lo construyeron, qué está pasando y esto y aquello. Pero en la Gran Pirámide no hay nada. Según entiendo, simplemente no hay nada, nada. Las tres grandes pirámides no tienen nada que ver con los faraones de la dinastía en absoluto. Pertenecen a una época completamente distinta y ninguna tiene inscripciones. Cualquier cosa escrita posteriormente es de un periodo más reciente, como la Gran Esfinge, que en realidad nunca debió ser una esfinge con cabeza de faraón. Puedes notar que las proporciones del cuerpo frente a la cabeza son extremadamente desiguales, lo que indica que más tarde esculpieron la cabeza para que fuera la de un faraón, y hay muchas pruebas de que originalmente era un león, pero esto solo te muestra que miles, y tenemos que hacernos a la idea de que pasaron miles y miles de años, ¿verdad? Donde quizás una civilización fue destruida en alguna catástrofe y tienen todas estas ruinas, estos restos de increíbles megalitos y templos y todas esas cosas. Y luego otros grupos llegan y encuentran estas ruinas, saben lo sagrado e importante que son, y entonces construyen justo encima de ellas, graban su propia información, y luego, miles de años después, los confundimos con los constructores originales de esos lugares, lo cual no es así. Sería el equivalente a que un indígena o un aborigen en medio del Amazonas o, digamos, de Australia, en la selva, que nunca hubiera visto nada de nuestra tecnología, de repente fuera dejado en Nueva York 1000 años después de que todos nos fuéramos por la razón que fuera, e intentara descifrar qué son estos edificios, si es que queda alguno, qué son los restos de estas creaciones. Agarrarían un teléfono o una computadora y se preguntarían, ¿qué es esto? Ya no funciona. Intentarían investigar para entender qué fueron y luego construirían otra sociedad encima de eso. No es tan descabellado, amigo, no es una idea descabellada en absoluto. Bueno, pero esta teoría está siendo muy recientemente desafiada por la doctrina de la arqueología. Y creo que es algo que necesitamos establecer para entender, porque mucha gente me pregunta, ¿por qué ocultarían todo esto? ¿Por qué no sería algo aceptado por la narrativa convencional? Lo que dijiste es exactamente cierto. En lugar de mirar civilizaciones alrededor del mundo, y algunas no son tan antiguas como otras, no podemos simplemente hacer declaraciones generales diciendo que todo es más antiguo y luego es de esta edad en particular. Y no, algunas cosas son más recientes, pero en algunas partes del mundo, Sudamérica, algunas partes de México, a través de partes de Egipto, especialmente la zona de Baalbek, Líbano, Siria, Turquía, a las que vamos a entrar ahora, China, Grecia, Japón, podría seguir y seguir. Hay otros también que no mencioné, que tienen evidencia de civilizaciones mucho, mucho más antiguas que vivieron allí, con técnicas de construcción altamente sofisticadas, usando piedra, que habría sido imposible para civilizaciones posteriores que usaban herramientas de la edad de bronce siquiera crear, tallar, manipular en absoluto. Es de un periodo de tiempo perdido. Es como lo que acabas de decir, ese bosquimano, ese grupo de la selva que anda vagando, buscando un día y luego encuentran estas ruinas cubiertas por la selva o en algún lugar, y tal vez encuentran escrituras antiguas y leen sobre ellas, y a lo largo de cientos de años, esa cultura adopta ese lugar y entonces, literalmente, esto es de lo que ni siquiera se habla. ¿Qué tal esa cultura encontrando algo y aprendiendo sobre sus restos y sus ancestros y luego siendo capaces de avanzar
de alguna manera por su cuenta y luego construir encima y luego vemos emerger esa civilización. Pero, ¿qué hay de sus orígenes? ¿Qué hay de dónde aprendieron todo? ¿Y qué hay de esa fundación original, como Machu Picchu, ¿verdad? O Ollantaytambo, o partes de Egipto y Turquía. Esas bases inferiores con esas enormes piedras perfectamente talladas, ¿cierto? Especialmente algo como Sacsayhuamán, ¿no? Piedras poligonales perfectamente creadas, colocadas en un sitio donde habría sido imposible con algún tipo de tecnología primitiva, y sin embargo lograron cosas con las que incluso hoy tendríamos dificultades. Pero eso significa que sabían cosas y sabían cómo hacer cosas que nosotros no entendemos. Ahora ese periodo de tiempo lo llamamos las civilizaciones perdidas y termino alrededor de hace 2.100 años durante lo que se llama la Edad de Hielo, el final de la Edad de Hielo o el Trias reciente. Y eso en realidad tiene 2 o 3 periodos antes de eso de los que la gente no habla, llamados el Dryas antiguo y el Dryas más antiguo, que muestran este periodo de tiempo de volatilidad en la Tierra por 1500 a 2000 años. De estos eventos y cosas que están sucediendo que borraron ese capítulo entero. Y se convirtió en un mito hoy en día. Eso es lo que intentamos demostrar. Entonces, de tus exploraciones e investigaciones, ¿cuál es el verdadero origen de la línea de tiempo de la humanidad? Porque nos han dicho que empezamos hace alrededor de 6.000 años. Había algunos cazadores recolectores en aquel entonces y luego comenzamos con la caza y recolección, algo de agricultura y de alguna manera evolucionamos hasta donde estamos hoy. Algo muy evolutivo, pero eso no concuerda con estas grandes piezas de evidencia que se están descubriendo alrededor del mundo, como la gran pirámide principal que es tan innegablemente que ni siquiera podríamos intentar crearla hoy. No puedes simplemente mirar eso y 2,5 millones de bloques de piedra con un promedio de 5 a 10 toneladas cada uno. ni hablemos de la perfección de cómo fueron colocados, dónde. Es cierto, alineados con el norte según las constelaciones perfectas, ¿verdad? Sí. Todo esto tan descabellado que ni siquiera podríamos haber hecho hace 60 o 70 años, hace 100 años. Probablemente no podríamos haber hecho estos cálculos ahora. Sería casi imposible. No creo que pudiéramos acercarnos tanto como ellos lo hicieron, con una precisión matemática, como si la mitad de nuestro planeta estuviera perfectamente diseñada para ser este aspecto armónico y resonante de la mitad, la proporción de la Tierra, pero también representativa de los aspectos de energía superiores e inferiores del planeta. Es increíble cuando crearon eso, porque realmente ni siquiera sabemos la funcionalidad y el propósito de ello. Hoy tenemos teorías sobre cosas como la cámara del rey y la reina, pero ¿por qué tienen estas alineaciones estelares con cosas como Sirio y Orión durante periodos específicos, cuando no tenemos idea de por qué incluso lo construyeron en primer lugar? Digo, energía, otras cosas, tenemos teorías, pero no sabemos completamente. ¿Qué significa? Fui a Machu Picchu y cuando estaba allí, el guía dice, párate aquí y aplaude. Y cuando aplaudes en las escaleras, el sonido salta hacia arriba y vuelve a bajar como en una iglesia. Y yo como, ¿estás loco? ¿Cómo podría haber sido eso posible? Porque no fue un accidente. ¿Cómo pudieron los mayas hacer algo así? Hace 1.000 años, entre comillas, hace 1.000 años, hace 1.500 años en ese entonces. Es algo tan sofisticado que ni siquiera puedes comprender estas cosas. Entonces, con base en tu experiencia y tu investigación, allí, sí, porque podríamos perdernos en tantas divagaciones. Lo sé. Simplemente sigues Exactamente. adelante. Así que volvamos a la idea principal. ¿Cuándo empezamos y cómo llegaste a eso? Así que intento recopilar toda la evidencia posible para establecer la base de esto, no solo lanzando especulaciones y teorías y tampoco dependiendo de los canalizadores y similares. Quiero que sea más basado en evidencia si es posible. Y lo que hago es tomar una multitud de diferentes áreas, piezas de evidencia, y combinarlas. Ahora, la primera es algo como la genética. ¿Por qué? Como por ejemplo expertos genéticos como Lloyd P.I., un gran hombre que falleció hace varios años, pero era un experto en genética que estudió el tamaño craneal del cerebro y cómo esos cambios se dieron en el Homo sapiens sapiens versus este pre-Homo sapiens del que hablabas, este cazador-recolector, casi como un tipo de aspecto pre-neandertal, este prehumano del que podemos hablar. Pero él discute cómo, cuando miras científicamente y observas cráneos y el tamaño de los cráneos y retrocedes a la genética de los humanos,
Encontraron una anomalía que surgió aproximadamente hace 200.000 años, donde el tamaño del cerebro de los humanos se duplicó más que nada. De repente, contradiciendo completamente esta idea de un cambio evolutivo lento que ocurre con el tiempo, donde este aspecto de, en lugar de ser un cambio micro, fue de repente como un cambio macro, y no tiene sentido cuando miras cómo ciertos aspectos de lo que nos dicen, con la evolución a lo largo de los periodos, ocurren de una manera puramente natural, sin influencias ni nada. Cierto, pero aquí tenemos algo que surge con la humanidad, donde pasamos por este proceso en el que, en lugar de ser más fuertes y más aptos para los elementos naturales, como lo era un neandertal, que por cierto, podrían aplastarnos con sus puños, eran tan fuertes comparados con lo que somos. En lugar de ser más fuertes así para dominar el reino animal, de repente pasamos por esta fase evolutiva completamente diferente donde nos volvimos menos fuertes, pero inteligentes, increíblemente inteligentes. Pero hay muchos otros aspectos de eso que creo que realmente se les escapan a los científicos convencionales. Más allá de ser simplemente inteligentes, ¿qué hay de esa animación de nuestra alma? Y digo animación porque parece que cuando lees las tablillas, y entraremos en eso en un minuto, discuten cómo un espíritu fue literalmente animado en nosotros para convertirnos en este ser altamente consciente, este ser divino que somos. Y no éramos solo un simple animal. Algo intermedio sucedió. Ahora, la otra cosa, la segunda cosa. ¿Por qué tenemos 46 cromosomas y todos los primates en la Tierra tienen 48? ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué tenemos 2 cromosomas menos que todos los primates? ¿Acaso ocurrió algo con nosotros? Y esa es una pregunta que simplemente quiero dejar en el aire. Pero nos lleva de nuevo a ese periodo que acabas de mencionar, nuestros orígenes. Así que pongamos esos 200.000 años en la mesa por un momento. Veamos si coincide con otras evidencias, porque eso es solo el tamaño craneal del cerebro y el aumento en algunos de estos cambios genéticos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué hay de los antiguos sumerios, la primera civilización que existió en el planeta? Ahora, rápidamente debo señalar que hablo de los proto-sumerios, no de la versión que se cuenta en una ventana de 6.000 años, con este periodo posterior de civilizaciones que surgieron en esa misma región. Y vamos a entrar en eso en un momento, pero los protosumerios originales, creo, fueron la primera civilización en la Tierra. Y tenemos antiguas tablillas cuneiformes que discuten todo ese aspecto de la creación y la descendencia de la realeza para crear estas ciudades. ¿De acuerdo? Ahora, según los sumerios, dejaron atrás estas tablillas que se han encontrado en bibliotecas antiguas, como la más famosa, la Biblioteca Real de Ashurbanipal, que se encontró en la zona llamada Nínive, que es el área alrededor de Mosul hoy en día en Irak. Y en 1849, un hombre llamado Austin Henry Layard descubrió la biblioteca más grande que literalmente se ha conocido en la humanidad. Y la mayoría de la gente habla todo el tiempo de la Biblioteca de Alejandría, pero no de esta, porque la Biblioteca de Ashurbanipal y más tarde la Biblioteca Real de Ebla tienen la mayor colección de tablillas cuneiformes del mundo. Y el cuneiforme es un tipo de escritura en el que grabas símbolos en arcilla o piedra, pero al hacerlo, si coces la arcilla o si es en piedra, permite que se conserve mucho más tiempo que cualquier otra forma de registro de información que pudieras tener. Como por ejemplo, los registros en papel duran de 500 a 1000 años. Y 1000 años ya es exagerar. Eso solo si encuentras un lugar como la Biblioteca Tibetana, como la Cueva de los Mil Budas de la que habló, donde encontraron algunos de estos mapas antiguos, allá por 19, uno con R. L. Stein. Esa cueva, la única razón por la que esos manuscritos pudieron sobrevivir durante 800 años, y eso es lo antiguo que eran cuando los encontraron, fue porque estaban en un ambiente muy seco donde quedaron sellados. Pero eso no es tanto tiempo. 800 a 1000 años en términos de mirar nuestro pasado realmente no es mucho tiempo. Bueno, ¿qué tal algo como el cuneiforme y estos de piedra y arcilla que pueden durar 510.000 años? Y eso es exactamente lo que encontró en la biblioteca. En 1849 encontró más de 30.000 tablillas cuneiformes. Y en esas, después de que finalmente las tradujeron, encontraron cosas como la lista de reyes sumerios, así como la lista Irok de reyes y sabios, de la que casi nadie habla. Porque algunos dirán que la lista de reyes sumerios no tiene una datación precisa, pero ignoran que hay otro conjunto de tablillas que coincide con ella, desde otro punto de vista.
Y lo que dicen esas tablillas es que otorgan los reinados a estos antiguos reyes. Y vivieron y gobernaron durante enormes cantidades de tiempo porque parecían tener un aspecto genético completamente diferente al nuestro hoy en día, casi como de semidioses. Y cuando sumas todos los reinados de eso, así como la lista Uruk de reyes y sabios y la lista de reyes feroz, estas listas de reyes babilónicos y sumerios, obtienes este periodo de tiempo de 200 a 250 mil años que revienta y destruye este concepto entero que nos han contado sobre la historia. Digo, ni siquiera estamos hablando de 6.000 años. Göbekli Tepe, la gente se está volviendo loca por 11.600 años. Bueno, ¿qué tal un templo que estamos a punto de mostrar que sigue intacto, que ha sobrevivido hasta hoy llamado Ionus, que tiene más de 20.000 años de antigüedad y que apenas fue descubierto hace un par de años y es parte de lo que vamos a discutir? Pero ese existe ahora mismo y va a reventar por completo este relato y demostrar que la edad de la humanidad es más antigua de lo que nos han dicho. Déjame preguntarte, amigo, y esto es algo que seguro se están preguntando los oyentes. ¿Por qué tiene la corriente principal tanta resistencia a estas nuevas ideas, estos nuevos cronogramas? Sucede en todo, desde la física hasta la física cuántica, hasta la astronomía y la medicina. Siempre se encuentra con tanta resistencia, al punto de que se le llama el efecto Galileo, esencialmente porque eso fue lo que le dijeron a Galileo. Fue tan famosamente torturado y perseguido por la conocida herejía. Claro, la herejía, que luego cambiamos como si él estuviera en lo correcto. Ustedes se dedican a la ciencia, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué creen que hay tanta resistencia? Pues creo que proviene de dos lugares. Y quiero hacer una distinción muy clara entre estas dos áreas porque no quiero ser simplemente la persona que todos automáticamente asumen y descartan como si fuera una teoría conspirativa. El primer lugar es más de lo que Galileo enfrentó y creo que no se discute lo suficiente. ¿Y cuán poderoso es eso? Y lo que sucede es que cuando creas una doctrina como un entendimiento y ese entendimiento se construye a partir de otros expertos que tienen un entendimiento en ese momento, están intentando moldear esas teorías a ese entendimiento, porque eso es lo que se considera establecido y de lo que hablabas en el momento en que discutíamos estos diferentes entendimientos astronómicos del lugar de la Tierra en relación con el Sol y cómo giramos, ¿verdad? Porque era esta idea de que debíamos ser el centro del universo debido a este concepto religioso, ¿verdad? Pues esa era una doctrina que tuvo que formularse con todo lo demás que existía en ese momento. Y luego Galileo y otros a lo largo de la historia, cuando presentan ideas que desafían la narrativa completa que ha existido, básicamente rompiéndola y teniendo que empezar de nuevo. Siempre se ha luchado a lo largo de la historia con una feroz oposición, tan feroz que a menudo las personas que hacen descubrimientos, como Nikola Tesla, es probablemente el mejor ejemplo de cualquiera en la historia. A veces pueden morir sin siquiera saber nada o sin que se celebre nada con sus descubrimientos y lo que encontraron. Solo años y años después son reconocidos por lo que hicieron, y eso termina por establecerse. Ahora, las teorías de Nicolás Tesla todavía están muy suprimidas y ocultas, lo que más adelante, en el futuro, probablemente veremos más de ese tipo de tecnología. Pero, volviendo a la historia, ¿qué estamos haciendo ahora mismo? Estamos intentando desafiar la narrativa histórica completa de nuestro pasado, desafiándola hasta el punto de no solo decir como, bueno, algunas de estas fechas quizás no sean del todo correctas, sino que estamos desafiando hasta el punto en que estamos cuestionando la historia de origen completa. Estamos desafiando completamente el aspecto de quiénes somos. Literalmente estamos redefiniendo la experiencia humana al decir que la conciencia no proviene del cerebro como una mera función de este. La conciencia es fundamental para el espíritu y el alma, es lo que nos define. Necesitamos alcanzar el entendimiento del alma para comprender quiénes somos en relación con el universo y nuestro lugar en él. Estos sitios antiguos y esas civilizaciones lo entendían en su máximo esplendor.
Y eso es lo que transmitían. Son estas enseñanzas antiguas sobre cómo alcanzar estos estados superiores, cómo entender la realidad y el mundo que nos rodea, cuál es nuestro papel en todo eso. Y eso es peligroso, es muy peligroso porque tiene la capacidad de afectar a la religión, tiene la capacidad de afectar a la ciencia misma. Al comprender la ecología humana, nuestro pasado y de dónde venimos, tiene la capacidad de afectar radicalmente la fe, la espiritualidad. ¿Qué tal las realidades y actividades cotidianas? Imagina, no tú, Alex, sino imagina a alguien caminando por la calle y ves a este tipo que se ve muy triste, ¿verdad? Va caminando a casa después de trabajar todo el día y parece que no tiene nada en su vida. Y lo detienes, le dices, oye, ¿sabías que en realidad eres un ser divino del universo y podrías hacer lo que quisieras, excepto que hay todo este condicionamiento y aspectos controladores que intentan impedirte ser eso y descubrir quién eres? Imagina a ese hombre dándose cuenta de eso y viendo que está atrapado en esta carrera de ratas y dándose cuenta de que no se trata solo de cambiar nuestra historia, se trata de cambiarlo todo. Y sitios como Ionut, con lo que creo es la primera cruz de la historia, con una definición que difiere y cambia mucho de lo que la religión terminó adoptando. Y todas estas enseñanzas antiguas tienen una manera de unir a la humanidad bajo un entendimiento y conocimiento común para el cual casi estamos listos. Ya casi es tiempo para Alex, personas como tú y muchos otros que han establecido ese marco de referencia, una vez que, lo que quieras llamar, el caldero que hierve y cuya tapa ya no quiere aguantar más. Una vez que eso explote, la gente va a tomar esto y va a decir, de alguna manera ya lo sabíamos, porque ese es como si el marco ya estuviera preparado para ello. Así que de muchas maneras, y solo quiero concluir diciendo esto, es que la sociedad, creo que el colectivo está un poco adelantado a la doctrina académica y convencional actual, porque en este punto casi es absurdo lo que están diciendo. Es casi ridículo hablar de Egipto de la manera que lo hacen o de Perú de la manera que lo hacen. Y así ahora la gente está lista para esto. Y finalmente, como dice Graham Hancock, ese fundamento de arena que han creado para la historia está yo a punto de desmoronarse. Eso tiene todo el sentido del mundo porque ni siquiera puedes tomarlos en serio. Es el equivalente a alguien diciendo, oh, solo tenemos, qué sé yo, 2000 años de edad. Lo que sea que diga la Biblia, eso es lo antiguo que somos. Como que, sí, 6,000, no pasan de 6. Sí, entonces solo tenemos 6000 años de edad y bueno, ¿qué hay de los dinosaurios? Tonterías. Es casi ese tipo de ingenuidad, si se quiere, al hablar de estas cosas de esta manera. Mencionaste la primera cruz. ¿Puedes profundizar un poco en eso? Sin juego de palabras. ¿Puedes ahondar un poco más en eso, sí? ¿Puedo anunciar algunos de estos descubrimientos y darles un poco más de contexto antes de que hable de eso, por favor? Así que, en mi obsesión, y la llamaré así, mi obsesión por entender las civilizaciones perdidas del mundo antiguo, mi enfoque, sin embargo, de esa obsesión, además de sitios antiguos alrededor del mundo, fue la antigua Sumeria, los sumerios antiguos, y comprender los diferentes legados que dejaron los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios. Creo que eso a veces se pierde mucho con la gente, que una región de Irak, y eso ni siquiera incluye a todos los grupos que han estado allí. Podemos hablar de los caldeos, los escitas y otros. Cierto, pero solo por un periodo de tiempo. Imaginemos una región donde tienes todos estos grupos allí y hay toda esta confusión, pero hay un grupo original que es verdaderamente antiguo, algo verdaderamente antiguo. Y cuando comencé a investigar las excavaciones de Sharupak, que fue la última ciudad sumeria mencionada en todas las tablillas con este último rey sumerio, conocido como Untapishtim, quien más tarde se convirtió en Sayasudra, descubres que esa historia de su historia, en las tablillas, como el Atrahasis, es la historia que eventualmente se convirtió en el bíblico Noé, ¿de acuerdo? Y la historia original, que proviene de estas tablillas, nuevamente, como parte de este descubrimiento que estoy construyendo, tiene toda esta sección donde el último rey sumerio, el hijo de Ubar-Tutu, la última ciudad de este antiguo y misterioso periodo de tiempo que parece anteceder a todo. Se les advierte de una gran catástrofe que se avecina, que va a destruir a todos, y este personaje de Noé, a partir de ahora lo llamaremos Noé, para evitar confusiones.
Este último rey y sacerdote sumerio, y eso es lo que era, es advertido por su dios patrón, Enki, de que se aproxima esta catástrofe y diluvio y que tiene que preservar a su familia, no 2 de cada animal de cada especie, sino su linaje familiar para las futuras generaciones. Y sobrevive a esta catástrofe y las tablillas se interrumpen y nunca descubrimos qué sucede, aunque después de que él y su familia aterrizan y sobreviven a esta catástrofe en este enorme barco que, es cierto, realmente construyeron algún tipo de embarcación masiva de troncos de cedro con betún para sellar todo. Todo está descrito en la ética de Gilgamesh, Atrahasis y la leyenda de Utnapishtim. Sin embargo, el punto es que investigadores como yo y muchos otros en todo el mundo nos quedamos atascados en ese punto porque no había otras tablillas que nos contaran qué sucedió con la historia. Aterrizaron allí y los hijos de Noé, toda la historia simplemente se fragmentó porque los antiguos dioses de Sumeria descendieron y hablaron con ellos y todas esas cosas, pero nadie sabía qué había pasado. Hasta hace como un año, cuando descubrí una serie de descubrimientos arqueológicos que apenas se estaban realizando. Algunos eran tan recientes, Alex. Solo se descubrieron en 2017. Por ejemplo, mucha gente habla de Göbekli Tepe, pero eso se descubrió en 1944. Estamos hablando como Imagina al Nuevo en el barrio del que nadie ha oído hablar. Eso sería lo que he acuñado como la civilización de Ararat. Es una serie de descubrimientos arqueológicos alrededor del lago Van en el este de Turquía, que la comunidad arqueológica, ya sea la Universidad de Estambul, Universidad de Van o cualquiera de estas universidades que están allí haciendo esas excavaciones arqueológicas, no tienen idea de lo que han encontrado. Creen que es parte de la civilización equivocada por 8,000 años o más. Y eso se puede ver por el trabajo primitivo que está encima. Así que cuando vi estos descubrimientos que se estaban haciendo bajo el agua en el lago Van y estos templos antiguos, con lo que, como mencionaste, a medida que los descubrimientos crecían y empecé a ver símbolos dentro de ellos y cómo se relacionaban con todas las civilizaciones, estas misteriosas civilizaciones alrededor del mundo, ya sea Bolivia o Perú o incluso Egipto, me di cuenta de que había tropezado con algo absolutamente masivo. Y a medida que empecé a descubrirlo más, empecé a darme cuenta de que podría haber sido como este eslabón perdido de todo, el eslabón perdido de la prereligión y el eslabón perdido de toda nuestra comprensión y orígenes de estas civilizaciones perdidas. Y ese descubrimiento está generando mucha emoción y justo ahora está entrando en una nueva fase. Quiero anunciar que, debido a ese conjunto de descubrimientos, he formado mi propia empresa llamada Ionis Legacy, en honor al sitio más sagrado, Ionis. Y tengo un equipo de expertos alrededor del mundo, como Billy Carson, a quien acabas de entrevistar, así como Paul Wallace, Brian Forrester y varios otros que aún no puedo mencionar. Pero junto conmigo vamos a hacer una película para cambiar toda la historia, visitando estos sitios, documentando estos descubrimientos antes de que el mundo se entere de ellos, y luego conectándolos desde Turquía hasta Bolivia y reconstruyendo esa narrativa perdida alrededor del mundo. Y realmente quiero decirle a la gente, este es un proyecto y una película muy emocionantes de los que formar parte, pero necesitamos ayuda de todos los que están escuchando. Si queremos ver un proyecto como este tener éxito, realmente necesitamos la ayuda de la gente. Estamos en una campaña de financiamiento colectivo. Ahora visiten thestageoftime.com para conocer el proyecto cinematográfico y ser parte de él. Cambiar la historia, estar en el terreno en varias ubicaciones y hacer una película que cambie el mundo. Eso es lo que hacemos. Los descubrimientos arqueológicos han florecido en convertirme realmente en lo que creo es el eslabón perdido y que va a ser parte de toda mi carrera y enfoque, probablemente por el resto de mi vida, para ser honesto, en tratar de conectar esas piezas faltantes alrededor del mundo. Y eso es lo que retoma lo que acabas de mencionar, la importancia de estos descubrimientos y cómo templos como Ionus, tallados en andesita, una de las piedras más duras de la tierra, lo que muestra, sabes, su verdadera antigüedad, así como el basalto, otra piedra muy dura. Y por cierto, si alguien quiere saber qué tan duras son, la andesita tiene un 7 en la escala de dureza de Mohs.
La escala de dureza de Mohs va de 1 a 10, siendo el diamante el más duro posible. La andesita es un 7 en esa escala, con el basalto entre 6 y 7. Así que tallar algo así con este tipo de símbolos sería casi literalmente imposible. Con nuestro entendimiento de estas culturas, demostrando que son verdaderamente antiguas. Y en esa andesita, en Ionus y otros sitios con otros símbolos, encontramos la primera cruz que, creo, ha existido en la Tierra, con un significado completamente distinto al que eventualmente le dio la religión. Y eso ha sido algo que ha generado mucha emoción alrededor del mundo. Y podemos hablar de eso y de algunas de las conexiones que tiene con todo. Pero estos descubrimientos van a cambiar verdaderamente nuestro entendimiento de quiénes somos en el futuro. ¿Cuál era el significado de esta cruz? Exacto. Esa es la pregunta del millón. Todos quieren saber, bueno, ¿cuál es el significado de la cruz ahora? ¿Verdad? Así que comencemos con eso. Sí, se basa en que Jesús fue crucificado. El significado actual de la cruz se basa en este concepto que proviene del Imperio Romano. De hecho, a Constantino se le atribuye este concepto e idea. Y lo que vemos en las iteraciones, ya sea del Antiguo o Nuevo Testamento o cualquier texto religioso cristiano, surgió de lo que se conoce como el Concilio de Nicea, después de Constantino, donde reunieron una serie de textos diferentes, ideas, conceptos, y decidieron cómo querían que se escribiera el cristianismo, así de simple. Algunas de las historias que formaron parte de ello, como la historia de Noé, provienen de orígenes antiguos, como de lo que estamos hablando ahora mismo. Otras no eran tan antiguas, pero dentro de ese concepto, la cruz con la parte inferior larga, porque las cruces tienen diferentes significados dependiendo de cómo se vean. La cruz, tal como la conocemos en el cristianismo, surgió de este concepto de que había un sabio llamado Jesucristo, quien fue sacrificado en esta cruz por nuestros pecados. Y esa cruz, él en la cruz, se convirtió en un símbolo de sacrificio, símbolo de sacrificio, y que el cáliz del que bebían era sangre, era la sangre de Cristo. Entonces, todo es un sacrificio de sangre. No, no. Solo diré que eso no es un buen concepto, porque toda la idea detrás de esto es la noción de que Jesucristo era este ser maestro ascendido de Dios, a quien tienes que seguir sus enseñanzas y admirar como a este Dios, pero no puedes convertirte en él. Ese es el aspecto muy delicado de la religión, que se basó en este aspecto de control. Mientras que si en realidad lees algunas de las enseñanzas, de eso dice que el reino de los cielos está dentro. Ni siquiera dice eso, por lo que, ya sabes, usan eso como una forma de control total, de una manera que no existía. Pero volviendo, todo fue cambiado de manera diferente. La cruz se volvió símbolo de sacrificio. El cáliz de la copa se convirtió en sangre. ¿Y si tuviéramos pruebas de que ni la cruz ni el cáliz tenían relación con esos significados? Nada que ver. De acuerdo. Ahora te mostraré algunas imágenes. Si quieres mostrar estas mientras hablamos, avísame. Pero básicamente, imagina que tienes la cruz mostrada en andesita siendo pasada, en este lugar con un altar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que es Ionus. Y alrededor tienes símbolos asociados con ella. Y luego en otros sitios similares tienes tres antiguos templos, uno con la cruz, otro con esta misteriosa caja gigante, con otros símbolos que están asociados con ella en enseñanzas y escrituras antiguas. ¿De acuerdo? Y luego, en otro sitio, tienes una serie de otros escritos que también cuentan algo. Al combinarlos todos, obtienes esta enseñanza y este entendimiento. Y para cualquiera que quiera ver estos, por favor, visite mi sitio web, thestageoftime.com. Todas estas imágenes están ahí. Son absolutamente increíbles. En estos símbolos, lo que encuentras es que la cruz se muestra 3 veces. Esta idea de un tríptico de 3 es algo que se ve en toda esta civilización y es uno de los símbolos importantes en los que se plasmó. Ahora, este tríptico de 3 se basa en este concepto de que existimos como una totalidad de 3 aspectos. Luego, viste cómo la religión tomó eso y lo volteó con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que lo tomaron y lo entrelazaron como algo diferente. Pero
Las civilizaciones antiguas no hablaban de ello de esa manera. Lo llamaban una puerta tríptica. En todo el mundo, ya sea que vayas desde los sitios mayas hasta los sitios aztecas como Chichén Itzá y Teotihuacán, o quieras ir directamente a Sudamérica, lo que encontramos es que esta puerta tríptica de tres es universal. También quiero mencionar que se encuentra en Camboya y está por todo el sureste asiático y Egipto, y está en Turquía, como en estos sitios, esta puerta tríptica. Ahora, ¿qué significa realmente? Bueno, es este aspecto que tenemos, estas tres partes fundamentales en nosotros, y si podemos equilibrarlas todas, podemos alcanzar estados superiores de conciencia. Y los describen. Los hindúes, así como culturas de todo el mundo, los han descrito. El hermetismo los ha definido como esta energía de lo masculino, la energía femenina, ¿verdad? O el cerebro izquierdo y derecho. Luego, este aspecto del punto central, donde ambos se combinan para crear este tercer aspecto de nuestra divinidad. Lo que intentan transmitir es que nos muestran estas puertas, nos presentan esta puerta izquierda y derecha que, al estar equilibradas en armonía, desbloquean una tercera puerta dentro de nosotros a través de la energía kundalini de nuestra columna y este aspecto energético que nos hace emerger y florecer como una flor. Y lo que utilizan para describir eso es el antiguo símbolo del lirio floreciente, ¿de acuerdo? Y ese lirio floreciente se mostró más tarde en símbolos franceses y otros. Y era esta idea de que si seguimos ciertas enseñanzas, podemos florecer en este ser divino increíblemente elevado. Y en ese estado mostraron, en este concepto tríptico, cómo, de nuevo, perdón, pero para añadir otra capa a eso, sería como si piensas en la mente, el cuerpo y el alma. Y eso sería el otro aspecto de esos tres para añadir eso. Y mostraron estas tres cruces, descendiendo en esta misma totalidad de ese concepto, ¿de acuerdo? Y en el relieve rupestre de Kef, que muestra esta puerta tríptica con la conciencia floreciente, se muestra cómo él está transmitiendo el conocimiento espiritual antiguo específico, saliendo de un cáliz o una copa. Muestra a este dios antiguo Haldi, ¿de acuerdo? Que también, de hecho, su nombre es Haldi o Haldi, pero no puedo repetirlo constantemente porque me lastima la garganta. Así que vamos a decir Haldi. Haldi se muestra con el primer cáliz de la historia, y de él está sacando una semilla de vida o la piña. Y está pasando eso. Esta idea de una civilización, para esa civilización, los conceptos de eso, ¿de acuerdo? Sobre él tiene un sombrero con la floración, la flora de Lure de Francia, en la cima de su cabeza, justo en la entrada tríptica central de las tres puertas, mostrando que lo que muestra es que está transmitiendo la doctrina espiritual, prerreligiosa, el conocimiento de cómo alcanzar estados superiores de conciencia y sabiduría. Pero el símbolo que utiliza para asociar eso es el árbol de la vida. Una vez que entiendas el significado del árbol de la vida, ya sea en la antigua Sumeria con los mismos símbolos o en la civilización actual, este árbol simboliza equilibrio y armonía, ¿de acuerdo? Si transmite el conocimiento del árbol de la vida, equilibra la armonía con puertas trípticas para alcanzar estados superiores de conciencia, con las tres cruces asociadas, donde todas sus caras son iguales. Eso es lo relevante. Las cruces iguales en todos sus lados representan redoble de tambores, ¿verdad? Es lo que yo creo. Simplemente la armonía y equilibrio total. Armonía y equilibrio internos y externos, como arriba, así abajo. Vemos conceptos herméticos en esa caja, como arriba, arriba, abajo, arriba, abajo. El concepto hermético de que como es arriba, es abajo. Y muestra las puertas del tríptico como si fueran una pirámide escalonada con niveles y luego una invertida debajo. Lo que quiero decir es que podrías quedarte mirando ese relieve de la caja de Kef durante horas. Y yo lo he hecho, y no puedo decirte cuántas horas lo he mirado, y descubrirás algo nuevo cada vez. Y lo que eso significa es que estaban transmitiendo el conocimiento supremo, el conocimiento del hermetismo, que es el conocimiento de la realidad.
el conocimiento de la energía, la ascensión y lo que llevamos dentro para alcanzar esa realización, como si nos estuvieran entregando las llaves para convertirnos en dioses. Eso es lo que es esto. La cruz originalmente asociada con el cáliz y el árbol de la vida, la pirámide escalonada, símbolo chicano de Sudamérica, equilibrio y armonía total con todo. Y eso abre la puerta al reino interior. Eso fue lo que Cristo habló a través de Jesucristo, como ese concepto de enseñanzas. Así que imagina encontrar ese punto de origen, Alex. Y así estamos tratando de navegar en cómo incorporar eso de una manera en que queremos adaptar ese mensaje para intentar unir a la humanidad de una manera que quizás hemos necesitado desde hace mucho tiempo. ¿Estás de acuerdo? La evolución en estos ciclos de, digamos, los últimos 200.000 años, desde el punto de inicio que esto es cíclico, evolucionamos, algo sucede cada 12.000 años más o menos, luego comenzamos de nuevo casi. Exacto, con algunos vestigios que quedan del... Cada vez queda un poco de lo anterior, ¿verdad? Sí, estamos avanzando. Es como si estuvieras jugando un videojuego y vences el primer nivel, pero te tomó tiempo derrotar al jefe. Pero una vez que vences al jefe, la información de haber vencido al primer jefe te ayuda a vencer al segundo, te ayuda completamente, pero sigues muriendo. Es un juego, totalmente un juego. Sí, exactamente. Entonces, esta información que ahora está empezando a revelarse, ¿crees que dentro de estos ciclos que la conciencia de la humanidad está evolucionando a lo largo de este tiempo para llegar a un punto como especie en este planeta de poder asimilar esta información? Antes lo que mencionas no es nuevo en el sentido de ayudar a las personas a comprender cómo alcanzar una conciencia superior, ¿cierto? ¿Cómo se enseñó en todo el mundo? Se difundió por todas esas culturas, por supuesto. Exactamente, durante mucho tiempo muy pocos lo captaron. Solo hay un puñado de yogis, un puñado de maestros ascendidos en todos los ámbitos de la vida en la Tierra. Pero parece que esta información está comenzando a ser más aceptada ahora y estas ideas masivas como la meditación, como comer mejor, como cuidar del planeta, como cuidarse a uno mismo y la guerra ya no tienen sentido. Y todas estas cosas evolutivamente están sucediendo. Entonces, ¿estarías de acuerdo en que estamos como especie un poco más abiertos a esta información? Porque esta información, lo que acabas de decir, ha estado presente, digamos, conservadoramente durante 2000 años. Es más antigua, pero los textos védicos tienen 7000 años, si no 10.000 años. Realmente no saben cuándo surgieron los textos védicos y estas ideas no estaban presentes, pero es como cuando Jesús apareció y empezó a hablar de estas cosas, la gente a su alrededor lo consideraba un hereje, estaba loco, era un alborotador, lo expulsaban de las ciudades. Él difundía ideas muy avanzadas para la capacidad de la gente a su alrededor, al igual que Buda y otros maestros ascendidos. Muchos no estaban preparados, aunque un pequeño grupo sí lo estaba. Estas ideas se van construyendo con el tiempo y a menudo se tergiversan a lo largo de la historia. Pero esa es otra historia. ¿Qué piensas de esto? Pues te puedo decir que creo que eso es muy a propósito. Cuanto más investigamos nuestro papel aquí y más vemos lo que está sucediendo, menos parece ser aleatorio y menos parece ser parte de, vaya, quién sabe, como que la humanidad podría cometer un pequeño error y ¡pum!, desaparecer. Eso no parece para nada el caso. Parece más bien, como lo que dijiste, parece más bien algún tipo de juego y el juego parece estar siendo jugado por nosotros, con nuestros padres tal vez observando. Y creo que el juego es establecer esta base, este marco, y luego quizás dar un paso atrás y tal vez ver si pueden resolverlo y encontrar su camino y cómo se desarrolla eso. Pero dejaremos todas las pistas y todos estos diferentes aspectos. Ah, y por cierto, determinaremos cómo van las cosas según los ciclos del zodiaco y si es una era positiva o negativa. Y creo que eso es algo muy importante de transmitir para que la gente lo entienda. La Tierra pasa por un periodo de ciclos que duran 25.700 años, llamado el Gran Ciclo, ¿vale? Y se basa en
la precesión del equinoccio de la Tierra y cómo la Tierra se tambalea, se inclina y enfrenta una diferente constelación estelar, como el aspecto principal de lo que enfrenta durante un periodo de 2100 años. ¿No es interesante que ese periodo de 2000 años siempre se alinee con este aspecto de Jesucristo? Usaron ese periodo porque al observarlo se alinea casi exactamente con el zodiaco. Así que no puede ser coincidencia de esa manera. Pero sabiendo que tienes 12 zodíacos, cada uno se divide en 200 años, lo que significa que cada era por la que tenemos que pasar va a ser de 2100 años, mucho antes de que cambie a una nueva energía. ¿Está bien? Y ahora cada era tiene su polaridad. Va a ser negativa o positiva. ¿Cómo sé esto? Porque los textos antiguos que surgieron de Sumeria y otros textos antiguos de todo el mundo, como el texto hindú, hablan de estas distintas eras y estos distintos periodos de tiempo y cómo pueden predecir cómo el calendario maya es exactamente el ejemplo perfecto de eso. El calendario maya se basa en este concepto de entender estos ciclos y su capacidad para predecir lo que va a suceder basándose en la energía asociada con esos ciclos. Así que si miramos dónde estamos ahora, estamos en Piscis, ¿ok? Y nos estamos moviendo hacia Acuario, pues Acuario siempre ha sido conocido como un periodo profundamente positivo y energético en la historia. Pero si tienes eso y todo se basa en el equilibrio, porque existen leyes cósmicas en el universo. El hermetismo se basa en estudiar esas leyes cósmicas y otros textos antiguos alrededor del mundo. Pero ese concepto significa que las eras ya están determinadas energéticamente y se supone que debes tener esto tejido en ello, ¿verdad? Así que imagina este periodo del que hablaba justo ahora, esta aparición de la civilización de la Resta. Se transmite un conocimiento profundo. Imagina que viajan alrededor del mundo y construyen estos templos y megalitos gigantes por todas partes, en lo que más tarde, lo que yo llamaría la Edad de Oro, ¿de acuerdo? Es este periodo de tiempo donde la humanidad alcanza un estado de conciencia que es como el más alto que ha tenido y todo cambia en su realidad. Pero esos periodos de tiempo han sido completamente interrumpidos por catástrofes y diferentes cosas que han sucedido que los han borrado y transformado en un periodo de tiempo completamente distinto. Entonces, mientras oscilamos y fluyemos de un lado a otro a lo largo de la historia, es como, oh Dios mío, mira, esa civilización fue arrasada. Oh, mira, esos grandes sabios vivieron durante esa época, pero luego se corrompieron y entonces en ese momento no les fue muy bien. Pero más adelante, las enseñanzas se incorporaron. Piénsalo así. Imagínalo como migajas de pan en una historia épica con estos distintos aspectos de dualidad que son fundamentales en nuestra narrativa. Parece que se está desarrollando como un gran plan de cosas. Y de esa manera, somos como actores en ello, interpretando estos papeles y asumiendo cosas diferentes. Pero el colectivo de la humanidad es lo que en última instancia impulsa la historia. ¿Dónde se encuentra ese colectivo? Pero el colectivo se basa en la cantidad de información disponible para ellos y lo que se les proporciona. Y conforme ese colectivo cambia, arrastra a todos consigo de esta manera. Pero ¿quién está guiando ese colectivo? ¿Cómo avanza ese colectivo? Y ahí es donde personas como tú y otros participan, discutiendo conceptos e ideas que la humanidad eventualmente podrá incorporar en su corriente principal. Pero aún no. Todavía no hemos llegado ahí. ¿Verdad? Adelante. Supongo que sabes lo que son las yugas. Sí, exactamente. Los ciclos de yuga hindúes. Sí, los ciclos de yuga implican que la humanidad comienza en un estado de evolución muy alto, en la cúspide del entendimiento y la conciencia divina en forma física. Luego, a lo largo de un ciclo de aproximadamente 25.000 años, unos 24.000, Sí, es casi exactamente como el gran año. exactamente, sé por eso lo menciono. Cuando mencionaste eso, me hizo pensar en los yugas. Comienzas en lo más alto, luego comienzas a descender y empiezas a involucionar. La humanidad continúa involucionando, involucionando, involucionando hasta llegar a la mitad, alrededor de los 12.000 años. Ahí es donde nos encontramos, en el punto más oscuro.
dentro del ciclo actual. Eso habrían sido la Edad Media. Literalmente cuando durante 400, 500 años no pasó nada, pero en estos últimos 100 años ha pasado de todo. Hemos logrado tanto en estos últimos 100 años, y eso solo en mi vida, ni hablar de la vida de mis abuelos. Pero ellos no tenían aviones cuando nacieron o apenas había autos en las carreteras. Nací en imagínala. Estoy agotado. Estoy contigo, amigo. Sí, hemos observado que han ocurrido muchos cambios en este lapso de tiempo. De acuerdo con las yugas, estamos en proceso de retorno hacia un nivel de conciencia más elevado, lo cual requerirá tiempo para lograr. Nosotros, sumergiéndonos más en lo espiritual como especie, conciencia, colectivo, hemos optado por volver en esa dirección. Por eso estas ideas, conceptos, enseñanzas están surgiendo. Y sabes que es aún más fascinante. Y nuevamente tomo mi programa como ejemplo de cómo ha captado millones de miradas en tan poco tiempo. Menciona no tanto sobre mí como anfitrión, sino sobre las conversaciones e ideas que la gente está buscando. Exacto. Es el momento, esa es la idea, ¿no? Sí, están buscando tu crecimiento y tu explosión en lo que haces en tu trabajo. La gente ahora nos está buscando. No tienes anuncios en Times Square. Yo tampoco. ¿Cómo nos están encontrando? Porque nos están buscando. Y cuando buscan estas conversaciones, pues son estas cosas las que se les presentan. Así que a medida que seguimos avanzando, creo que es hacia donde van muchas de estas cosas. Solo quería introducir la idea del yuga porque es, de nuevo, otra prueba más. Sí, lo mencioné. Sí, a eso me refería. Los ciclos yuga védicos e hindúes y luego el calendario maya era un concepto muy similar. Y claro, esos están en extremos opuestos del mundo. Pero la idea con esos dos, que puedes llamar calendarios, pero que miden, por supuesto, largas eras, es que los antiguos ya entendían estos ciclos y sabían que estos ciclos existen con, digamos, baja conciencia y luego una conciencia más elevada y luego va alternando entre estas edades de plata, edades de oro, edades de bronce, y tiene que ver con estos periodos galácticos en los que la Tierra enfrenta diferentes energías y también este tipo de flujo y reflujo del camino hacia donde vamos. Digo, qué historia épica al pensar en ello. Imagina reflexionar. Y de nuevo, el nuevo libro que Billy Carson y yo estamos lanzando el próximo mes de diciembre se llama La Epopeya de la Humanidad, porque intenta contar esa historia épica. Quiero decir, solo por un momento, comprende nuestra historia. Como dijiste, pasamos de este alto nivel de ser como semidioses, construyendo templos y pirámides alrededor del mundo y siendo como maestros, flotando por ahí. Hasta que llega un desastre, todos son arrasados, los sobrevivientes intentan enseñar a otros grupos, empieza a surgir de nuevo, son aniquilados por otro desastre y luego nos golpea la amnesia, ¿verdad? Como dice Graham Hancock, una especie con amnesia, retrocedemos casi a la edad de piedra, intentamos inventar todo de nuevo, aprenderlo todo de nuevo, pero en realidad todo lo que hacemos es descubrir lo que ellos ya sabían, ¿cierto? Y aquí estamos, tecnológicamente avanzados, pero espiritualmente rotos, atrapados en lo material, perdidos en esto, pero el ciclo está por cambiar. La energía de Piscis se transforma en Acuario, estamos en transición, el mundo cambia, la conciencia evoluciona, la gente busca. A otros como tú, es un sistema natural e inherente entrelazado. Y es hermoso, porque podemos ser parte de observar la humanidad florecer como esa hoja de Florida, el florecimiento de nuestra conciencia hacia lo que viene, pero aún no estamos ahí. Estamos sembrando las semillas y el marco, las claves para los futuros para llegar allí, pero no para ahora, porque aún no es el momento adecuado, ¿verdad? Estamos viviendo situaciones en todo el mundo, como sabemos. Estamos sacando a la luz muchas cosas que estaban ocultas, enterradas y debemos enfrentarlas. La humanidad necesita enfrentar su oscura noche del alma, y eso es lo que estamos haciendo ahora, porque, como dijo Carl Jung, no hay toma de conciencia sin dolor. Primero, tenemos que lidiar con nuestro dolor, antes de que finalmente podamos ascender y seguir adelante. ¿Verdad? Y si alguien quiere escuchar un ejemplo de cómo estas ideas se distorsionan con el tiempo, solo tiene que mirar las enseñanzas originales de Jesucristo y luego visitar la
Solo, como acabo de hacer, solo miro alrededor pensando, esto no tiene nada que ver con Jesús. ¿Fuiste a los archivos? ¿Sí fuiste allá abajo? Bajé debajo de la Basílica de San Pedro donde están enterrados todos los papas. Pero sabes de los archivos del Vaticano, ¿verdad? Claro, me encantaría explorar los archivos del Vaticano, lo más robado, Como esto en los pasillos, así como escabulléndose y rondando. agarrando un pergamino y metiéndolo en un abrigo largo para salir corriendo, tomando fotos, misión imposible, la mayor cantidad de conocimiento robado y suprimido en la historia del mundo, la verdad, pero era tan fascinante como las ideas de un hombre sencillo. Cuando estuvo aquí, era un hombre. Ideas revolucionarias para su época que se han transformado completamente en esto, poder y control y lucha. Siempre bromeo, digo, sí, las cruzadas, porque eso es lo que Jesús quería, matar gente en mi nombre, por eso. Si alguna vez has oído hablar de las cruzadas yógicas, donde los yogis recorrían el mundo matando gente para que escucharan sus ideas yógicas, eso no existe porque los yogis no hicieron eso. Estaban un poco más avanzados en ese momento. Bueno, esto solo te muestra el monstruo, en lo que se convirtió ese aspecto del cristianismo. Y es algo tan triste porque... Pero eso es lo emocionante de lugares como Ionis y la civilización Arat, que podemos unir a la humanidad con estas enseñanzas perdidas que culturas antiguas, como dijiste, ya sea que se trate de textos védicos o mires textos herméticos o mayas, han intentado decirnos lo mismo todo el tiempo. Es hora de unirnos en torno a ese mensaje común y apartar todo este ruido y comenzar a entender que sí tenemos respuestas y sí sabemos quiénes somos. De tu investigación, encontré esto, es que estas ideas están por todo el mundo en diferentes continentes, países que nunca deberían haberse encontrado. Solo tienen ligeramente distintas versiones. Exacto, exacto. Es solo un sabor distinto. Es como saber que un bistec en Argentina va a saber diferente que un bistec en Turquía, pero sigue siendo un bistec. Pero, ¿y si encuentras el primer bistec? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Es como decir, bueno, mira, vemos la misma cruz y el mismo símbolo chicana en Tiwanaku y Pumapunku en Bolivia. Por eso vamos para allá para la película. Pero, ¿qué tal encontrar dónde comenzó todo? ¿Qué tal descubrir, sabes, qué significa Ali en cierto modo? Pero, ¿qué tal encontrar su significado original, el lugar de origen donde todo empezó? Y eso es lo que tiene de emocionante. Y por eso creo, y todas esas personas que también están emocionadas por esto, es que la civilización de Aras, y específicamente Ionis, va a cambiar el mundo en el futuro. Y no solo históricamente, sino también espiritual y religiosamente. Antes mencionaste en otras conversaciones sobre el paralelo 30. ¿Puedes hablar sobre las coincidencias, si se quiere, del paralelo 30 y lo que significa? Sí, el paralelo 30 es esta zona de la Tierra que está justo arriba del Ecuador y se extiende alrededor del planeta. Pero lo extraño es, de nuevo, si tomamos la narrativa que nos cuentan en los libros de historia de la escuela sobre las civilizaciones, ¿cómo podrían haber sabido de su existencia en primer lugar? Así que pensemos en eso. ¿Cómo podría una civilización haber sabido en tiempos antiguos que esa línea del paralelo 30, que básicamente es solo una medida de una proporción específica sobre el ecuador que pasa alrededor del mundo? ¿Por qué será que encontramos las grandes pirámides de Giza, Eridú y las antiguas ciudades sumerias, así como Persépolis en Irán y algunos otros sitios antiguos alrededor del mundo? ¿Por qué están justo ahí en eso? Tú, por ejemplo, si vuelas a Egipto ahora mismo, sales del avión y dices, ahí está la Gran Pirámide, Egipto. Podrías caminar en línea recta exacta, desde la Gran Pirámide de Giza, si fuera posible, si no tuviéramos océanos y masas de tierra imposibles de cruzar, podrías caminar exactamente recto. Si te giras hacia el este y mantienes esa dirección, podrías llegar exactamente a Eridú, la primera ciudad sumeria, y luego caminar exactamente a Persépolis, en Irán, otra ciudad antigua. Y luego hay otras en el camino. Podrías trazar todo el recorrido y antes de que te des cuenta dirías, espera un momento. ¿Cómo pudieron construir exactamente sobre esta misteriosa línea alrededor del mundo? ¿Cómo podrían haberlo sabido? Observa la Gran Pirámide de Egipto.
Ahí tienes tu respuesta. Está construida sobre eso. Si estudias la pirámide de Giza, descubrirás que es exactamente la mitad de la proporción de nuestro planeta, lo que se relaciona directamente con la razón por la que la construyeron en el paralelo 30, porque se basa en esta ubicación energéticamente con el resto del planeta. Si observas las líneas ley y otros aspectos energéticos, parecen ser exactamente específicos en todo lo que hicieron. Ahora, si construyeron una pirámide con una proporción exacta de la mitad de la Tierra y su relación con el Sol y la Luna, ¿qué es lo que intentan hacer? ¿Intentan crear como un modelo a escala? Eso es lo que lleva a muchos expertos y demás a hablar sobre si este concepto de que como es arriba es abajo es cierto, en lo que creemos que lo es. Y si miramos algo como las grandes pirámides de Giza desde arriba y ves Teotihuacán en Egipto, desde arriba notas que parecen estar alineadas. Y hay otros también, Herodonus, la constelación con las ciudades sumerias de las que hablo, pero centrándonos específicamente en Teotihuacán y Giza por un momento. En Teotihuacán tienes tres estructuras piramidales. Tienes la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la pirámide de... Está bien, tres. De nuevo, el tríptico de tres. Piensa en eso por un momento. De nuevo, estos conceptos de que como es arriba, es abajo, el micro y el macrocosmos, lo interno como lo externo, parecemos ser esta representación del sistema solar galáctico y el universo que está sobre nosotros, alrededor de nosotros, en todo nuestro entorno. Y volviendo a Giza, entonces es esta proporción de la mitad de la Tierra. Y la construyeron de una manera, están mapeando la energía del planeta y alineándola con el cosmos. Así que, de nuevo, mencioné las tres pirámides de Teotihuacán. Estas están imitando exactamente las tres estrellas principales del cinturón de Orión. Así que imagina que tienes a Orión sobre ti y es crucial a nivel energético. Algunos investigadores creen, si estudias como el libro de los muertos egipcio, que Orión está relacionado con los ciclos de reencarnación o el camino de las almas de la humanidad. No lo sabemos con certeza, pero imagina Orión y Sirio. Pero en este caso, Orión es esta constelación divina que tiene que ver con nosotros energéticamente, con nuestro pasado, quizás por una variedad de razones. Entonces, si eres una civilización primitiva, no solo sabes dónde está el paralelo 30, conoces la proporción exacta de la Tierra, la Luna y el Sol, sino que también has tejido esos conocimientos en los diseños terrestres para que coincidan con las estrellas en el cielo. Tomas las tres estrellas del cinturón y alineas templos en la tierra como Teotihuacán para imitar las estrellas arriba. Y luego, en Egipto, construyes las tres pirámides de Giza, alineándolas también con las tres estrellas del cinturón. ¿Qué estás creando ahí? ¿Qué sinergia estás generando? Creo que apenas hemos rozado la superficie de nuestra comprensión sobre lo avanzadas que eran esas civilizaciones y lo que sabían en esa época. Y por eso necesitamos dejar de ignorar el pasado y pensar que es primitivo. Si queremos encontrar respuestas para comprender los aspectos más amplios de todo. De nuevo, no cómo enviar un cohete a la luna. ¿Qué tal entender nuestro papel en el universo y lo que somos? Viajar no se trata únicamente de explorar el vasto universo, sino también de adentrarnos en nuestro propio ser. Esa es la verdadera esencia. Necesitamos dirigir nuestra mirada hacia nuestro interior, ya que somos tanto el macrocosmos como el microcosmos, formando parte de la totalidad cósmica. Y por eso es increíble ver que los antiguos ya sabían todo eso. Ellos lo sabían y luego construyeron todas estas estructuras para básicamente mapear y alinear todo. Y aquí estamos. Pensamos, bueno, simplemente lo construyeron así porque querían y no hay conexión con nada, todo es al azar. Y eso es lo que nos dicen, que un grupo al azar decidió reunirse y hacer esto sin ningún motivo. Pero la cuestión es que el establecimiento de todas las ciencias y la arqueología, incluida la física y todo lo demás, están considerando las cosas desde un punto de vista materialista del tiempo y el espacio. Exacto, ese es todo el punto. Esa es la perspectiva con la que ven todo. Así que no pueden comprender que hubiera un propósito mayor para las grandes pirámides o para Gobekli Tepe o para cualquiera de estos otros sitios alrededor del mundo.
porque no encaja con la narrativa a través de la cual están canalizando, filtrando todo. Si abren su mente a un lugar donde existe algo como la conciencia, hay un mundo interno. Estamos descubriendo cosas ahora sobre nosotros mismos que hace 50 años no sabíamos. Siempre uso la meditación como ejemplo. Hace 50 años, si meditabas, eras un hippie. Ahora los directores generales de las empresas Fortune 500 meditan Pausas y hazlo, claro que sí, porque entienden los beneficios científicos de pero también en el equilibrio mental, sí. disminuye la presión arterial, lo hace todo. Pero antes ni siquiera se podía entender. Creo que es a lo que nos dirigimos aquí. Pero estoy de acuerdo con lo que dijiste, es que si agitas, digamos, el camión de nabo de la historia, se desencadena una reacción en cadena de fichas de dominó que no quieren moverse. Todo se viene abajo, ¿verdad? Como los cimientos. Es un castillo de naipes, es un castillo de naipes. El castillo de naipes empieza a caer porque al ser un pensador crítico y observar la religión como católico en recuperación, como siempre digo, empiezas a analizar, incluso de donde vengo yo, el catolicismo, solo conceptos básicos como eso de que, oh, no eres católico, vas al infierno. Lo siento, simplemente no naciste en la familia adecuada en el momento adecuado. Me disculpo, no es tu culpa, es simplemente la forma en que eran los guardianes. Soy mejor que tú, obviamente, porque nací en estas ideas. Esto no concuerda con nada de lo que dijo Cristo. Cristo nunca dijo algo así. Y todas estas ideas, así que cuando comienzas a analizar este tipo de cosas, empiezas a abrir tu mente a otras posibilidades, pero los académicos dependen de eso para subsistir. Ese es justo el punto. El paradigma que han creado. ¿Te imaginas entrar a Yale, Cambridge, Oxford o Harvard y comenzar a cambiar las líneas de tiempo de la humanidad? Pues porque estás pisando los talones de todos los que vinieron antes que tú. Exacto, esa es la idea. Pero la idea es que debes estar pisándole los pies a todos, porque te aseguro que la gente de hace 50 años, 100 años, 500 años no lo tenía todo resuelto. Pero no lo están y les da mucho miedo hacerlo. Y quiero mencionar algo sobre eso porque creo que es un punto muy importante. También me incluyo en esto. He sido un poco demasiado crítico con los arqueólogos y quiero contarles una pequeña historia sobre esto. Es que al descubrir los secretos de esta era de la civilización, quise estudiar cada artículo arqueológico. Desde entonces, algunos de los sitios más antiguos y luego los más recientes. Había algunos originales más viejos y luego algunos más nuevos. Pero de atrás, desde el principio, leí con diligencia cada artículo que escribieron sobre estos sitios. Cada uno de ellos. Son como 5, no son tantos. Bueno, son artículos científicos. Y en estos trabajos van a un sitio y es un grupo de arqueólogos y están descubriendo, hablan principalmente de lo que encontraron en los sitios, cuándo los descubrieron, si algunos solo se desenterraron parcialmente o lo que sea, pero eso no importa. Lo que sí es notable es lo que había en cada uno que me pareció destacable y resalté cada sección. Y vamos a encontrar formas creativas de cómo utilizarlo en el futuro solo para que lo sepas. Pero en cada sección habrá estos periodos en los que ves a un arqueólogo agido descubriendo y encontrando algo. Y el relieve de la caja del templo de Kef del que hablé es un ejemplo perfecto. Cuando descubrieron que los arqueólogos estaban volviéndose locos, en este artículo escriben todo sobre cómo es altamente sofisticado, construido de sal de basa, increíblemente diseñado con una iconografía culturalmente rica y bla, 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 bla. Pero luego se topan con estos problemas. Comienzan a hablar sobre cómo la civilización a la que se le atribuye la creación, que no es la correcta, se llama civilización eurtiana. Siguen mencionando en los artículos cómo ninguno de los símbolos o la iconografía coincide con la civilización eurteana. Y además, incluso símbolos como el pasar el árbol de la vida, las semillas del árbol de la vida y el conocimiento de eso lo etiquetan en estos papeles arqueológicos. Y lamento si voy a avergonzar a alguien con esto, piensan que son lanzas, puntas de lanza. Creen que son puntas de lanza porque ven a la civilización eurcana como un imperio de guerra y piensan que esas son puntas de lanza para la guerra, como que él sostiene una lanza pero se parece exactamente al árbol de la vida y está saliendo de esta copa. Entonces, lo que intento decir es esto, arqueólogos. ¿Por qué llegan a esas conclusiones?
Ellos explican ahí el porqué. Dicen que los padres de ellos, los fundadores de esa investigación, que originalmente habían escrito la investigación arqueológica regional años y años antes, a quienes ellos admiraban por sus credenciales académicas, ellos son los que determinaron el significado de esos símbolos y quién construyó qué y qué va en cada lugar, y no pueden contradecirlo. Incluso había partes de algunos artículos donde decían cosas como, bueno, yo especulo esto o esto realmente no parece esto o este trabajo parece. Mucho más avanzado que cualquier cosa que la civilización artea haya hecho. Hay muchas áreas así donde quieren cuestionarlo, pero solo llegan hasta cierto punto en cada aspecto, para no faltarles el respeto en absoluto a quienes les precedieron. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Es una doctrina alrededor del mundo, ya sea en Egipto, Turquía o Perú, que ha sido entrelazada con estos héroes convencionales en su mente en el mundo arqueológico. Oh, bla, bla, bla y bla, bla, bla. Cambiaron mi vida. Soy arqueólogo gracias a ellos. Esa narrativa entrelazada está ferozmente protegida. Ferozmente protegida. Y cualquier arqueólogo que obtiene su título y finalmente está trabajando y haciendo descubrimientos no puede ir en contra de eso. Perderían toda su carrera académica, licencia. Se burlarán de ellos. Literalmente serán expulsados de todo lo que han hecho. Así que, en lugar de estar dispuestos a hacerlo, porque aún no es el momento adecuado, porque el mundo aún no estaba abierto, de nuevo, el momento lo es todo. Eso cambiará en el futuro. Pero por ahora, los arqueólogos tienen demasiado miedo de dar un paso al frente, incluso si saben muy bien, y lo saben, que las cosas no están coincidiendo, no están alineándose, no lo están. ¿Cuál es esta narrativa que nos cuentan? Y esta civilización, la de las eras, es un ejemplo perfecto de ello, porque simplemente debo decir esto. Lo que piensan la gente es que construyó estas increíbles obras de basalto y andesita, algunas de las mejores obras megalíticas del mundo. Está justo encima de eso con este ladrillo y mortero primitivos. Y todo es simplemente absurdo, incluso sin alguien con conocimientos geológicos como yo mirándolo. El otro día me estaban cortando el cabello y tenía una imagen de ese trabajo primitivo en ladrillo y luego el avanzado andesita en la base y solo alguien como un laico, como un peluquero, y no es que no fueran inteligentes a su manera, pero notaron la diferencia de inmediato y no tienen ningún título ni experiencia en eso, mucho menos un arqueólogo capacitado, diciendo que es la misma civilización. Y es tan ridículo y absurdo. Yo, Solo di eso, pero es como si Galileo dijera, solo mira a través del telescopio. por el telescopio. No, no vamos a cometer herejía. No miraremos a través del telescopio. Solo te mantendremos vivo. Si haces estos periscopios o estos telescopios que nos ayudan en la guerra, esa es la única razón por la que te mantendremos vivo y te permitiremos seguir haciendo este trabajo y estas clases de ideas. Pero así es fascinante el miedo que el pensamiento dominante tiene sobre muchas de estas cosas. Pero esto ocurre, por cierto, en la medicina. Hablo con médicos, absolutamente en la medicina todo el tiempo, incluso en la espiritualidad, sobre todo en ella, estas ideas y conceptos que manejamos. Hablando de cualquier doctrina, de cualquiera, Hablas de doctrinas religiosas y temas doctrinales, ¿verdad que sí? Empiezas a ver las grietas en los cimientos. Exacto. Las cosas comienzan a desmoronarse por aquí y por allá. La religión es un buen ejemplo, donde la mayoría en Occidente está empezando a alejarse de la religión organizada y buscar su propio camino un camino espiritual un poco más personal, sí. dentro de sí mismos, que es de lo que Jesús hablaba en esencia. También recorrí ese camino. Tuve que pasar por la etapa de ser criado como cristiano de joven y ser como un alborotador en la escuela dominical y básicamente no ser expulsado y dejar de hacer eso. Y luego seguir por la senda de intentar rechazarlo por completo y casi convertirme en un semiateo solo para después descubrir la espiritualidad y una conexión superior. Creo que ese trayecto es común. Es tener ese lado controlador y luego darse cuenta de que hay mucho más, rechazarlo, llegar a ese punto en el que tienes que empezar de nuevo y luego redescubrirlo de una manera en la que puedas construir a partir de ello de una forma más pura. Creo que ese es un proceso normal para cualquiera que esté escuchando esto. ¿Y sabes qué es lo gracioso si quieres poner a prueba una doctrina? Cualquier doctrina, pregúntale a un niño y ve si tiene sentido para él, porque tengo hijos y les lanzo ideas y ellos dicen, eso es ridículo, no tiene ningún sentido.
No puedes usar algo tan simple, tan básico. Son como, ¿qué? ¿Infierno? ¿Quieres decirme que si hago esto y aquello, este creador me va a lanzar a una condena eterna porque cometí uno o dos errores? A pesar de que todo el mundo en el planeta, eso no me parece nada justo. Y empiezas a escucharlos de boca de niños y simplemente piensas, Dios mío, son ideas tan básicas y sencillas que están tan aterrados, pero tengo una esperanza para el futuro en que la nueva generación que viene detrás de nosotros sea mucho menos dogmática. Oh, sí, es increíble lo que está sucediendo ahora. Es realmente asombroso. Esta es, en mi opinión, la mejor época en la que hemos estado vivos en la historia de la humanidad, porque estamos en la cúspide de tomar un camino completamente diferente al que quizás tomamos hace mucho, mucho tiempo, pero no de la misma manera tecnológica. Será interesante fusionar las maneras tecnológicas, que me encantan, cómo nuestro mundo está conectado ahora. Creo que eso es genial a través de las redes sociales y otras cosas, pero ahora tomémoslo y usémoslo de la manera correcta. Y creo que vamos hacia allá. Y creo que soy muy optimista. Realmente me sorprende cuánto interés y preocupación hay en la gente de todo el mundo en este momento. Y lo veo y pienso, chicos, todo está completamente bien. No vamos a autodestruirnos ni desaparecer. Nada de eso está sucediendo. Eso es solo el sistema basado en el miedo que quiere controlarte. Ahora mismo, solo estamos atravesando la noche oscura del alma para ocuparnos de algunas cosas que aún necesitamos atender. ¿Sabes? Por ejemplo, quieres convertirte en una persona súper espiritual y quieres seguir estas enseñanzas. Y esto lo uso como una analogía para toda la humanidad, para todos nosotros, pero aún guardas ese rencor terrible hacia tu familiar o vecino Juan, ¿verdad? Como que, oh, odio a Juan, no soporto a ese tipo. Tanto así que ni siquiera puedo seguir adelante en mí. Claro, no puedes avanzar en tu viaje espiritual en la vida hasta que enfrentes eso que te está reteniendo, esa oscuridad, eso con lo que tienes que lidiar, ¿verdad? Eso que quizás, lo diré de manera muy informal, vives en un lugar determinado. Tienes una historia de cercas y gente que te dice dónde vivir al final del día. La cuestión es, esto es absurdo. Todos somos humanos en la Tierra. Somos la humanidad. Necesitamos unirnos y darnos cuenta de lo absurdo que es seguir intentando crear guerras. Es ridículo, pero está desvaneciéndose cada vez que nos imponen la guerra y todas esas cosas. Las estamos rechazando más y más como colectivo y nos estamos volviendo más pacíficos. Pero es un proceso que tiene pequeños baches en el camino y cositas que van a suceder. Pero intenta ver el panorama más amplio e intenta ver de qué eres parte, porque cuando te mantienen en esa mentalidad condicionada y pequeña de ser nada y que somos una especie de supervivencia del más apto y que podríamos desaparecer en cualquier momento, te controlan muy fácilmente a través del miedo. Pero si te das cuenta de la verdad de quién eres, ese ser divino que, por cierto, tu energía que es externa y nunca muere realmente y vives para siempre, y estás aquí solo para experimentar esta realidad física por un cierto tiempo. Y aprendes lecciones, regresas al darte cuenta de que esos sistemas de miedo ya no existen, se desvanecen, ¿verdad? Sin duda. Tengo que preguntarte, amigo, hablaste de algo sobre el águila y la serpiente. Iconografía. ¿Puedes hablar un poco sobre eso y cómo está conectado a nivel mundial? Sí, es realmente interesante cuando estudias algunos de los linajes más antiguos de estas civilizaciones, remontándote a sus inicios, ves que tenían símbolos asociados con ciertos aspectos de nosotros. Recuerda, hay tres aspectos de nosotros de los que hablamos, ¿verdad? Como la mente, el cuerpo y el alma. O hablamos de este aspecto de la energía, como una energía femenina, una energía masculina. Y luego está como una energía superior que puede fusionarse. Al final del día, sin embargo, todavía existen dos energías muy definidas bajo las cuales podemos estar regidos. Si no logramos mantener ese equilibrio, que es lo que la cruz simboliza en Ionus, podríamos llegar a ser tan extremos que literalmente nos convertiríamos en monstruos. Permíteme ilustrarte con un ejemplo. La energía masculina divina es increíblemente poderosa e importante. Sin embargo, si se emplea de manera incorrecta, puede transformar a alguien en un imperio belicoso que aniquila y siembra la desolación, ¿verdad? Lo mismo sucede con la energía femenina divina, que es bella e imprescindible en la creación, pero si se desequilibra,
podríamos decir que nos encontramos en una situación similar. Un poco hacia la derecha, en este momento estamos tambaleándonos. Es que si te vuelves demasiado femenino, entonces pierdes toda esa fuerza y todo eso. Lo que tienes dentro, no quieres que te empuje a avanzar. Se trata de un equilibrio. Es el equilibrio del masculino divino y del femenino divino, ¿de acuerdo? Esos símbolos, el femenino y el masculino divinos, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, estos aspectos de nosotros, llamémoslos los aspectos extremos de nosotros, ¿de acuerdo? Han tenido símbolos asociados a lo largo de la historia. La energía masculina suele asociarse con el símbolo del águila. El águila es un símbolo que tiene que ver con la fuerza y el poder, y de hecho terminó convirtiéndose eventualmente en un símbolo de guerra. Ahora, no tiene nada que ver con las águilas reales, por cierto, tenía que ver con un símbolo que usaban en la antigüedad. Mientras que el símbolo que tenía que ver con la creación y la comprensión del equilibrio con el otro aspecto se mostraba a través de la serpiente. Por eso en la historia del jardín del Edén, Adán y Eva son tentados, ¿verdad? Son tentados por la serpiente para conocer el conocimiento del bien y del mal. Había estas figuras que tenían que ver con nuestra historia antigua y nuestro linaje, que estaban relacionadas con los dioses sumerios antiguos, y eso nos lleva por un largo camino del que no necesariamente quiero hablar. Pero diré que estos arquetipos de la humanidad los llamaremos así, ya sea que se trate del poder masculino de una manera desequilibrada o del poder femenino. Estos se representan a través del águila o la serpiente. Permíteme darte un ejemplo. Si fueras ahora mismo y buscarás en Google, y puedes hacerlo, ánimo a cualquiera a que lo haga. Mientras hablo, busca imperios bélicos con un águila. Está bien, solo por un momento. Te podría sorprender y volar la mente que casi todos los imperios bélicos a lo largo de la historia, casi cada uno, ha tenido el símbolo del águila en su cruz, o en su bandera, o en su escudo, o algo asociado con ello, mientras que a lo largo de la historia, las civilizaciones antiguas, y quiero decir las pre-civilizaciones, no las versiones posteriores que vinieron después, eso es increíblemente importante. Las versiones que vemos de como los aztecas y los mayas que practicaban el sacrificio humano y la guerra, eso fue una iteración completamente posterior de esas civilizaciones que no tenía nada que ver con los constructores originales de ellas. Los constructores originales, sin embargo, de la civilización maya azteca en Sudamérica, adoraban a la serpiente y llamaban, toda la región se llamaba Amaruca. Si alguien no sabe que ese es el nombre original de donde provino América, no tenía nada que ver con el explorador italiano. Amaruca proviene del nombre peruano-boliviano, Amaru. Amaru era su equivalente de Kukulcán o Quetzalcóatl. Para darles un poco de contexto, los mayas adoraban a la serpiente. De hecho, Chichén Itzá, todo el templo de Kukulcán, está basado en estos 9 niveles, que por cierto es un número de completitud. Es uno de los números de completitud, así que 3, 6 y 9. Observen el tríptico del número 3. Regresen a Nikola Tesla. Él decía que para conocer todo en el universo, solo necesitas entender el 3, el 6 y el 9. Eso es a lo que se refería. En Chichén Itzá hay 9 niveles. Subiendo al 9º nivel hay escaleras. Durante los equinoccios se proyecta una sombra de serpiente en la escalinata con serpientes en la base. En esos momentos específicos del año, el sol incide directamente arriba. ¿Cómo lograron construir algo así? ¿Cómo diseñar un templo donde solo 2 veces al año el sol ilumine de forma precisa para crear una sombra de serpiente en las escaleras con estatuas de serpientes en la base? Eso sería todo un aprendizaje, como un templo de ascensión alucinante. Está bien, ¿verdad? Ese diseño se tejió en todo el mundo, pero no solo eso. Su Dios, quien les enseñó todo lo que el templo lleva por nombre, es Kukulcán. Kukulcán se representaba como una serpiente emplumada. Una serpiente emplumada es simplemente un dragón. Un dragón es simplemente la metamorfosis superior de la serpiente. Así que si imaginas la conciencia y a nosotros como serpientes sin alas, están tratando de mostrar la metamorfosis, de obtener alas. Y eso es lo que se suponía que representaba. Entonces las plumas son alas. Kukulcán es conocido como una serpiente emplumada, pero en realidad era un símbolo, ¿de acuerdo? De que era un gran maestro y les enseñó todo eso. Ahora, cuando estuve en Chichén Itzá hace varios años, buscaba pruebas de esta lucha entre el águila y la serpiente.
porque me di cuenta de que el águila y la serpiente se muestran en todo el mundo. Y la bandera de México muestra al águila devorando a la serpiente, y esa civilización fue conquistada. Sabiendo eso, cuando estaba en Chichén Itzá y caminaba alrededor, y tienes a cientos y cientos de personas ahí con el sol abrasador. Exacto. Todos están agrupados alrededor del templo de Kukulcán. No puedes ver nada. Es como una pesadilla. Realmente no es nada agradable estar ahí. Lo digo porque todos están enfocados en un par de cositas al margen. Yo andaba caminando y hay este pequeño altar llamado el Templo de los Jaguares. Vale, en el Templo de los Jaguares. Si alguien piensa que no se pueden hacer descubrimientos porque bajo la mentalidad de los arqueólogos, esto simplemente vino con la etiqueta equivocada o significado. Me di cuenta de que ahí mostraba un águila y mostraba a Kukulcán con serpientes saliendo de su cabello, ¿ok? Pero en eso mostraba la progresión de una historia y mostraba a Kukulcán entrando y enseñándoles toda la sabiduría del conocimiento del universo y enseñando a los Itzá y la construcción de esos templos. Se trataba de alineaciones astronómicas y, como vemos en todo el mundo, pero luego ves este periodo de tiempo donde algo sucede y entonces hay un águila y está comiendo la semilla del conocimiento, la está devorando. Ok, ¿qué les pasó a los mayas? Bueno, comenzaron como una civilización pura, construyendo todas estas cosas increíbles alineadas con las estrellas, y luego se convirtieron en una civilización de sacrificios humanos y guerras. Y no solo eso, sino también los aztecas. A los guerreros que luchaban los llamaban guerreros águila. ¿Vale? Y ves en los aztecas el águila como símbolo de guerra en la civilización azteca más adelante, y los llamaban guerreros águila. Y ves esta influencia en algo que ocurrió. ¿Cómo pudo suceder eso? Bueno, mientras tanto, los aztecas, si miras a Tenochtitlán, que fue conquistada por Cortés, quien llevaba el símbolo del águila en su escudo, ves que la nueva bandera de México, que no fue la bandera original que crearon, esa bandera muestra que el águila está devorando a la serpiente y conquistándola. Ahora, imagina que tienes regiones. Imagina las civilizaciones premaya, preazteca, preinca, ¿verdad? Todas son de la serpiente. Kukulcán es un dios serpiente, emplumado. Quetzalcóatl es el mismo ser que viajó y hizo lo mismo. Dios serpiente emplumado, igual. Y luego Amaru en Sudamérica, lo mismo. Imagina que creas estas grandes civilizaciones. Todo sobre la conciencia superior, el cosmos, y luego imagina que pasa una enorme cantidad de tiempo. Tal vez esa civilización desaparece. Y luego imagina que surge otra, y ellos terminan siendo influenciados por otras cosas, guerras, imperios y demás, y terminan tomando un camino muy distinto. Eso es exactamente lo que sucedió alrededor del mundo, porque lo que vemos en Sumeria, en los antiguos murales sumerios, cuando este símbolo apareció por primera vez en la Tierra, muestra que están transmitiendo conocimiento de algo. Pero, en algunos casos específicos, la mentalidad de lo que muestran es una cabeza de águila. Está bien, tienen cabeza de águila, pero es un símbolo. Así que imagina que te estoy hablando y te digo, oye, voy a enseñarte algo que no sabes. Y tú dices, ¿qué? Voy a enseñarte cómo construir un imperio entero y conquistar todo lo que puedas imaginar. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Eso es de lo que estamos hablando. O también podrías decir, oye, te voy a enseñar cómo construir templos alineados con las estrellas y alcanzar los estados de conciencia más elevados que puedas imaginar. Eso te voy a enseñar. Bueno, piensa en las diferencias de esas enseñanzas. ¿Qué tipo de camino tomarían esas civilizaciones con esas influencias? Eso es lo que esto es. Me di cuenta y escribí mucho sobre eso en el libro anterior que escribí, La etapa del tiempo, que hay una lucha en el mundo, en símbolos que vemos incluso hoy en día, como nuestra bandera tiene un águila. Somos un imperio de guerra, conquistamos todo alrededor del mundo. Está ahí, justo frente a nosotros, mirándonos fijamente. Y este símbolo de la serpiente presente a lo largo de la historia, remóntate a los Vedas y a los hindúes. La serpiente era el símbolo más divino que podían tener. Mostraban la serpiente, 7 serpientes saliendo de la cabeza de alguien, representando los 7 colores del espectro de luz visible. Y básicamente están mostrando que la serpiente representa como una conciencia superior. Y luego esta faceta de cómo
¿Ves la vara de Asclepio, las alas de Hermes subiendo en espiral alrededor de nuestra columna vertebral con alas? Todo el tiempo han intentado mostrárnoslo, pero el símbolo del caduceo médico hasta hoy día, con las alas, sigue estando sobre una serpiente. Un bastón con serpiente. Sigue ahí. Sigue ahí. Hermes todavía tiene el bastón con serpiente. Están todos ahí. Ha sido entrelazado alrededor. La serpiente fue el antiguo símbolo que encarnaba nuestro aspecto espiritual, creativo, ¿de acuerdo? Porque es una energía femenina. Esa es una energía femenina. Mientras que nos convertimos en una civilización guerrera y el águila se convirtió en este símbolo de guerra en todo el mundo. Y hemos estado atascados en eso, siendo una civilización guerrera durante miles de años. Miles de años hemos sido conquistados. Y lo último que quiero añadir es que entonces las civilizaciones del águila, literalmente, como Cortés y Pizarro, literalmente recorrieron el mundo conquistando las civilizaciones de la serpiente. Esa es la guerra. Es que estas mentalidades son como, básicamente, hay solo dos caminos que puedes tomar en la vida en la civilización. Piénsalo así. Solo hay dos caminos divergentes. Eres una civilización. Estás emergiendo. Puedes seguir el camino hacia estados más elevados de conciencia y energía. O puedes optar por el camino de ser un imperio bélico y consumir los recursos a tu alrededor y conquistar. No hay otro camino. Nos encontramos en una especie de camino híbrido en este momento donde somos un imperio bélico, pero también intentamos hacer las otras cosas. Pero esa transición de que esas dos cosas sucedan es esos dos caminos chocando en este momento en que estamos comprendiendo que no podemos seguir solo uno. No podemos ser solo un imperio, porque los imperios siempre son insostenibles y siempre terminan colapsando. Y eso te indica que esa no es la naturaleza inherente de lo que debemos ser a largo plazo. Y por eso la energía kundalini, de la que me hablan los textos védicos y los hindúes, es una serpiente, subiendo por tu columna. A medida que despiertas tu kundalini, activando los chakras y esas cosas. Matt, podría hablar contigo por otras 4 o 5 horas y definitivamente tenemos que invitarte de nuevo al programa, porque ni siquiera tocamos el tema de la Atlántida y eso es toda una conversación larga para la próxima Lemuria. Alex, me encantaría regresar. Por favor, avísame, ¿sí? Voy a hacerte algunas preguntas. A todos mis invitados les pregunto, amigo, ¿cuál es tu definición de vivir una vida plena? Creo que mi definición de vivir una vida plena es seguir esa voz interior que te está diciendo, esa voz intuitiva que te guía hacia lo que ya desea. Creo que ya hay un sistema de orientación dentro de nosotros sobre lo que deberíamos cumplir, lo que amamos y lo que realmente nos habla. Y pienso que, para elevar una vida plena, necesitas seguir esa voz y ser quien realmente eres, y no vivir la vida para nadie más de la manera que ellos quieren. Si pudieras volver en el tiempo y hablar con la pequeña Maddie, ¿qué consejo le darías? Ay, Dios mío, ni me lo puedo imaginar. Maddie ha recorrido un largo camino. El pequeño Alex ha avanzado mucho. Pienso en lo que le diría al pequeño Matt ahora. Y quizás esto también pueda ayudar a mucha otra gente que piense lo mismo. Lo sentaría y le diría, no te preocupes. Está bien que seas completamente diferente a los demás y muy raro y extraño y que te gusten todas esas cosas que haces. No hay nada malo contigo. Eres exactamente quien debes ser. Y si tan solo pudieras aceptarlo y ser fiel a ello, sin importar lo que digan los demás, tendrás éxito en la vida. ¿Cómo defines a Dios o la energía suprema? Defino eso y creo que la palabra Dios está muy contaminada ahora, claro, y por eso prefiero definirlo como el aspecto subyacente que existe detrás, debajo de todo en el universo, la perfección de la naturaleza y el equilibrio y la armonía que existen. Esta creación en la que estamos, el universo, multiverso, como quieras llamarlo, esta creación en la que hemos estado, que ha sido hecha en perfección y nosotros creados en perfección para una historia increíble, ese creador, y que vive en todo y que puedes sentir a través del amor y de la conexión de todo, es lo que yo considero Dios, o fuente, o el creador primordial. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Creo que el propósito final de la vida es lograr armonía y equilibrio desde un estado inicial de desequilibrio, y considero que es intencional.
Y eso está dentro de nosotros, al igual que todo lo demás en el macrocosmos. Pero creo que estamos viviendo esa historia que se desarrolla dentro de nosotros para la totalidad del cosmos, de tal manera que si podemos alcanzar el equilibrio y descubrir la verdad de quiénes somos y la naturaleza divina de nuestro ser, ascenderemos para convertirnos en dioses. Y creo que el potencial de lo que somos y lo que vamos a hacer en el futuro es casi ilimitado. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti y el increíble trabajo que estás haciendo en el mundo, amigo? Agradezco a todos los que me han apoyado durante todos estos años y han luchado para llegar a este punto ahora. Y es muy emocionante iniciar mi propia empresa, Ionis Legacy, y este proyecto de película increíblemente de varios cientos de miles de dólares para básicamente ir a Turquía y Bolivia con expertos de todo el mundo y cambiar la historia. Y así si la gente quiere ser parte. Ese viaje definitivamente no podemos hacerlo sin ti. Y yo no puedo hacerlo sin ti. Así que muchas gracias a todos los que me apoyan. Por favor, visiten thestageoftime.com si quieren ser parte de esta increíble aventura. Y abróchense los cinturones porque vienen muchas cosas emocionantes. ¿Tienen algún mensaje de despedida para el público? Creo que solo quiero despedirme diciendo que estamos en este punto, este momento en el que estamos a punto de cambiar, estamos a punto de tomar un camino muy distinto y todas esas migajas y todas las piezas que se han colocado para llegar hasta aquí, es simplemente hermoso ver a la humanidad transitando hacia esta ruta completamente diferente por la que vamos a caminar. Y personas como tú, Alex, que ayudan a tratar de entender el lado más espiritual y antiguo de nosotros, realmente todos somos parte de eso. Y realmente solo quiero decir, únete a nosotros en esa increíble tarea de cambiar la historia y redefinir quiénes somos en verdad. Matt, te agradezco a ti y al trabajo que estás haciendo, amigo. Gracias de nuevo. Estoy ansioso por tenerte de vuelta y continuar nuestra conversación, así que te lo agradezco, amigo. Gracias, Alex. Igualmente, amigo. Hablamos pronto. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.